Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema, ay, tengo un tema, así que es medio interno, así que lo que podemos hacer es cerrar la transmisión. No, pero no, es un tema interno, pero eh, fue de bendición para mí, es de bendición para mí y bueno, quiero compartirlo, aunque a veces hay cosas que duelen un poco más que otras, pero va a ser de bendición seguramente para nosotros. La palabra es de bendición toda. ¿Ya está puesto ahí? No, todavía no. Está muy bien, no, está muy bien. Acciono de acá, ¿no? Dele, póngalo nomás. Ven, ven. Usé esta frase porque es una frase que me gusta cuando, si recuerdan, cuando Marta está hablando ahí con el Señor sobre Lázaro que había muerto, ¿no? Entonces el Señor, el Maestro, le dice que Él es la resurrección y la vida. Y le dice ahí, ¿crees esto? Bueno, entonces me gustó esa frase, ¿crees esto? Y bueno, ese es el título de lo que vamos a ver hoy. Y vamos a leer, después, en todo caso, les comento la idea y bueno, y te quiero hacer una aclaración, porque, bueno, le hago ahora la aclaración, antes de que nos sentemos. Simplemente tuvimos una charla sobre eh, que no venía el tema, en definitiva, estamos hablando de los varones, ¿no? Los varones, los que estuvieron presentes el día jueves, surgió, es parte del tema que vamos a hablar hoy, pero yo venía preparando este mensaje desde hace rato, así que no es que viene a colación de lo que conversamos, digo, simplemente para que estén ilustrados los que estuvieron, ¿no? En esa reunión. No viene motivado por eso la charla de hoy, sino que ya venía preparando y ese era, sabía que cuando me tocaba este era el tema que quería compartir. Así que, ¿crees esto? Perdón mi voz, hoy no estoy bien, así que está muy fuerte. Tengo agua, me dice Mabel. Gracias, Mabel. El gol de ayer, perdón. Me mató el gol más que el frío. Bueno, lo grité dos veces, aparte, pues fue al bar. Así que, ¿crees esto? Vamos a leer. Bueno, la saluda o lo saluda Keila, que preparó esta presentación, o saluda, está creo que con los chicos. Bueno, quiero que compartamos en Segunda de Corintios, capítulo 9 del versículo, ahí lo tenemos, ¿no? Pero para el que lo quiera tener tal vez más cerca, del versículo 6 al 15. Después lo vamos a leer en la otra versión, esta es la versión de la Reina Valera, y Pablo le dice acá a los corintios, dice, pero esto les digo, es el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, se repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente, no, esto se ve que está ahí, íbamos por esperen que tengo un problemita acá de edición. 9, el 10, vamos al 10, es el siguiente, acá. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por toda la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios
por su don inefable. Amén. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, gracias por la libertad de poder compartir y gracias por la libertad que tenemos de poder reunirnos a meditar en tu palabra, Señor, a meditar en tu ley, en tus estatutos y en tus principios. Así que te damos las gracias. Pedimos que nos bendiga, Señor, que tu Espíritu Santo me bendiga a mí también en primer lugar, a cada uno de mis hermanos y todo lo que tú tienes para prepararnos a nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, sea, Señor, derramado en esta mañana. Por este tema tal vez tan especial, tan distinto a otros, pero que es de bendición y crecimiento para nuestra vida. Ayúdanos, papá. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Ahora sí, bueno, tome su asiento con la promesa de no dormirse. Vamos a, vamos a hacer un recorrido. Hay bastante texto, no sé si voy a llegar con el horario, y si no lo recortaré y aquellos que estén interesados se los podré pasar la presentación para que lo vean. Pero hay mucho texto, simplemente para que hable el texto, más de lo que yo pueda decir, algunas cositas. Y en primer lugar les quiero comentar eso, por eso me disculpaba con, perdón los colores, podría haber sido celeste y blanco, pero... Pero por eso me disculpaba con los varones, por un tema que yo ya venía preparando. Y esto viene de hace rato. Esta vez tuvimos la sesión de negocios en el día de ayer, pero yo me quedé un poquito mal con la sesión de negocios que tuvimos hace 2 años y que el tesorero nos compartió algunas cosas. Sí, sí, hace un montón. Mirá, hace cuánto hace que lo tengo pensando. Entonces el tesorero había compartido en esa sesión algunos tips y bueno, me quedaron esos tips, me quedaron en el pensamiento y bueno, yo digo, no, tengo que repasar y hay cosas que me hicieron, cuando él mencionó ciertas cosas, el tesorero, no voy a traerlo a colación ahora porque hace 2 años, pero ciertas cosas que mencionó, primero siempre pasa así, empezaron a trabajar en mí. Digo, uy, esto yo no lo estoy haciendo o esto lo dejé de hacer. Entonces, bueno, primero fue en mí, entonces volví a repasar también. Así que bueno, quería hacer una introducción primero a la carta esta de Corintios. Aparentemente pareciera que dice, nosotros leemos segunda de Corintios, ¿vieron que dice segunda de Corintios? Aparentemente es la tercera carta, porque la segunda parece ser que se perdió, así que esta es una tercera. Ahí en el capítulo 2, versículo 4 van a encontrar de la segunda de Corintios, como que Pablo hace mención a otra carta, que esa carta no está, así que entienden algunos que está como la tercera, y motiva principalmente, van a ver que dice que está escrita en Macedonia. Macedonia hoy es una, bueno, en ese momento también una provincia del Imperio Romano en Grecia. Macedonia está en el norte de Grecia, si vemos Grecia hoy, Macedonia está en el norte, Acaya está en el sur. En Macedonia, ¿qué iglesias había en Macedonia? Por ejemplo, tesalonicenses, o sea, esa iglesia era de Macedonia. Filipos también estaba más arriba, pertenecía a esa misma región. Eh, Hay algunas otras iglesias más pequeñas que pertenecían a esta región de Macedonia. Él estaba cuando escribe la carta ahí en Macedonia, Pablo, y les escribe a los de abajo, digamos, los que están en Acaya. En Acaya está en esa región Corinto. Así que, y Corinto está, para que tengan una idea, hoy en día, ¿cuál es la capital de Grecia? Atenas. De Atenas hacia el oeste, unos 50 kilómetros, estaba Corinto. Así que en esa dirección, abajo, ese que él les escribe estando desde Macedonia. Y si bien hay varios temas, el tema tal vez principal, preponderante, de que motiva la carta de Pablo, es esta recolección de ofrenda que vemos acá en el capítulo 8 y el capítulo 9 de la segunda carta. Y ese es el tema principal que le escribe, porque le habían pedido cuando él va, a ver si se acuerdan algunos, va a una asamblea que se hace en un momento determinado en Jerusalén, que aparece por el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pablo y Bernabé van a esa reunión, que dicen que es la primera convención, se encuentran ahí, y ahí Pablo lo menciona hasta en la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, Pablo menciona que ahí se encontró con algunas columnas, dice, de la iglesia, que eran Santiago, Pedro y Juan, esos tres, no sé si eran delanteros, en medio, pero esos tres, Pablo los menciona como columnas y dice que le dijeron, bueno, está todo bien, vos andá, está bien lo que estás haciendo, tu trabajo, andá con los gentiles, nosotros vamos a los judíos,
Pero dice, te pedimos que no te olvides de la hambruna que tenemos acá en Judea y que no te olvides de eso, no te olvides de los pobres. Eso es lo que le dice ahí. Y él a medida que va fundando las iglesias y va fortaleciendo las iglesias y las va visitando en los viajes, va haciendo esta contribución, que en un momento también en esta carta ustedes van a encontrar que dice que administraban una ofrenda muy abundante. Y para no tener ningún problema, él que hizo designó tesoreros, ¿no? Tabatito, había otros también, algunos, dos o tres más que se mencionan como hermanos, pero no hay nombres. Pero era una comisión, digamos, un comité de finanzas que estaba acompañándolo a Pablo y administrando todo esto. ¿Y qué pasa? Si ustedes leen, es muy interesante, lo voy a dejar para que ustedes después como dice Martín, hoy no llueve, o sea, no está nublado, o sea, tal vez hoy no, pero cuando vengan la semana, algún día así, vean la segunda carta, todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9 es muy jugoso. No está hablando Pablo acá de las iglesias, es decir, yo quiero traer esto a colación para que nos ayude a nosotros en lo que es el concepto de la ofrenda, pero acá lo está hablando particularmente por una necesidad de unos pobres que había en Judea y le habla a la iglesia justamente y a todas las iglesias que él formó para formar una colecta y ayudar a los pobres. Así que ese es el punto principal. Se dice que está escrita en el año 57, fíjense que pasó un tiempo desde esa asamblea en Jerusalén, así que llevó un tiempo la recolección de esas ofrendas. En nuestra iglesia de Dios, eso quería decir como introducción, por eso digo esto es un tema interno, nuestra iglesia de Dios establece el cumplimiento de los diezmos y de las ofrendas, eso lo hemos visto ayer en la sesión de negocios, y también el tesorero, como parte integrante de la comisión de finanzas que está por formarse, porque está Luis, está Mabel y falta un integrante más, deberían ser tres, en cualquier momento se va a nombrar, me dijo Luis que están orando por eso, a ver cuál va a ser el designado. Y bueno, en esta idea de lo que es la Iglesia de Dios, que puede diferir de otras denominaciones, nuestra Iglesia establece el cumplimiento de los diezmos y las ofrendas para los miembros. Digamos, los miembros tenemos que comprometernos a colaborar económicamente con la Iglesia, con los diezmos y con las ofrendas. ¿Qué es el diezmo? Lo pongo en el punto 2, lo vamos a dejar para la próxima. O sea, no voy a tocar lo del diezmo, pero simplemente algún título. El diezmo es una décima parte. Esto nace en el corazón de Abraham, no había ley en ese momento y Abraham tiene esa voluntad y se ve que a Dios le pareció que esto estaba bien y después a través de Moisés lo instaura como ley el diezmo. Así que esto es un tema que la Iglesia de Dios recepta tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y no me quiero extender con el diezmo porque el tema hoy que quiero compartirles son las ofrendas, pero el diezmo es un hermoso y pensado sistema que se utiliza en nuestra iglesia, en muchas denominaciones, se utilizó en todo el Antiguo Testamento. En las primitivas iglesias parece como que eso se desarmó un poco, porque cuando se habla en el Nuevo Testamento de este tipo de iglesias eran las sinagogas, pero no eran las iglesias que se estaban formando. Entonces, bueno, hay todo un desarrollo que no quiero tocar ahora del diezmo, simplemente para el que tenga dudas, ¿qué es el diezmo? Es una décima parte de los ingresos y eso es lo que Dios le pedía al pueblo de Israel con la ley para que cada uno colabore con el 10% de sus ingresos. Pero bueno, no me voy a extender porque hay varios diezmos y bueno, es otra historia para otro capítulo. Así que vamos a las ofrendas y ahí le regalo una frase para el Comité de Finanzas que dice, lo importante es el dinero porque la salud va y viene, ¿no? Yo sé que es al revés, pero escúchenme, estamos enfermos cada rato. Así que lo que va y viene es la salud, lo importante es el dinero. Así que siempre nos reímos cuando nos encontrábamos los contadores cristianos, ¿no? Porque nosotros, los contadores, cuando nos reuníamos para hacer una reunión, en el programa poníamos tres ofrendas. Ofrenda al principio, ofrenda en el medio y ofrenda al final. Porque nos gusta la plata. Entonces, como nos gusta el dinero, decíamos que las ofrendas tenían que ser abundantes. Y bueno, nos reíamos y cargábamos un poquito con eso. Así que vamos a ver un poquito el tema de las ofrendas. Y acá vamos a repasar algunos conceptos que Pablo tenía. Recuerden que Pablo dice que estudió a los pies de Gamaliel, ¿sí? Gamaliel era un maestro de los fariseos, así que él aprendió, él sabía bien clarito lo que era la ley, él sabía bien clarito lo que eran los salmos, lo que decían los profetas, todo eso Pablo lo había estudiado, lo tenía clarísimo. Piensen que Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil.
Entonces él tiene que explicarle todo de cero. O sea, los corintios, me da risa ahora con los corintios, el supervisor de nuestra iglesia, el supervisor nacional, Remoti, José Luis, dice, pero lo hace con gracia, ¿no? Él lo hace con gracia y lo dice, yo estuve pensando, dice la otra vez, la iglesia de Dios es la iglesia de Corinto, dice. La iglesia dice, nos pasa lo mismo que la iglesia de Corinto. Entonces dice, qué bueno que esté escrito todo eso, todos esos problemas que hay, porque le dice, tenemos esos problemas, él le habla así, ¿no? Dice, ¿tenemos esos problemas o no tenemos esos problemas? Y sí, tenemos esos problemas. Entonces todos los problemas que aparecen ahí parece que en la iglesia de Dios se reflejan. Y dicho sea de paso, si ustedes no sé si saben, pero la iglesia de Dios se llama iglesia de Dios porque Pablo en Corintios la llama la iglesia de Dios. Entonces de ahí se toma el nombre también de la iglesia de Dios. Pero Pablo conocía todo esto y él lo tenía y lo sabía y tenía que de alguna manera esto expresárselo a ellos en el caso de la ofrenda. Porque está lindo y está interesante que después ustedes lean el capítulo 8 y 9. Pablo es un gran orador, seguramente. No lo escuchamos, ¿no? A él de primera mano, pero me lo imagino como un gran orador. Me lo imagino de esa manera porque escribe muy bien. Es muy astuto en la escritura, la forma de escribir. Y si ustedes se fijan en el 8 y 9 van a ver lo que hace él. Él está escribiendo a los de Acaya, ¿no? Le está escribiendo a la región del sur, pero él está en Macedonia. Ahora es una risa, porque si ustedes lo leen, van a ver que Pablo, cuando les escribe a los corintios, le dice, yo estoy acá en Macedonia, ¿no? Dice, y en Macedonia están juntando dinero porque se motivaron de ustedes, ¿no? Les dice a los corintios. Entonces están juntando dinero ellos porque yo les conté y ustedes los motivaron a ellos a juntar. Y ellos son pobres y no saben la plata que juntaron. Pero ustedes le dice que tienen de todo. Entonces ahí lo motiva a que le junten la ofrenda. Así que lo hace muy bien, los contrapone a los dos, esto lo van a ver en el 8 y 9. Pero ¿qué pasa? Él tenía, seguramente Pablo, en mente todo lo que había aprendido. Y yo le quiero repasar algunos versículos para que nosotros los volvamos a refrescar. Muchos hay en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, del 9 al 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Algo nos habló Gabino el jueves de las primicias, eso queda otro capítulo, Gabino lo voy a dejar para otro capítulo, pero habla también de las primicias, cosas que tal vez nosotros no estamos acostumbrados, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad, porque tal vez ahí, alguno de nosotros, o yo también ahí estoy fallando, y tal vez sería algo también interesante para poder volver a reaprender. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea, piensa en todo lo que Pablo, porque me lo imagino lo sabía de memoria, ¿no? Entonces Pablo tenía toda esta información en la cabeza, esto seguramente los gentiles no lo conocían. Es como nos pasó a nosotros cuando vimos la iglesia, no teníamos la menor idea de nada, tuvimos que aprender todo. Así Pablo tenía ese conocimiento y esto es lo que tenía él para compartir. Seguramente sabía de todo esto, le habían dicho que había pobres, que no se olvide de ellos, y bueno, tenía esta carga y tenía que enseñar esto a los gentiles. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Son todos principios. Estamos hablando del principio de la ofrenda, de las finanzas. El ojo misericordioso, Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Esto lo dice, Salomón lo escribe. Deuteronomio 15:7, Dios le dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Piensen que le habían dicho a Pablo, no te olvides de los pobres que están en Judea o en Jerusalén también. Así que toda esta información Pablo la tenía.
Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel... Ay, soy yo que metí la mano. Perdón. Jehová dijo... ¿Se despertaron? Jehová dijo a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diré, lo diere de su voluntad. Subrayen ahí o destaquen, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Mm? Otro principio que Pablo tenía en conocimiento. El Salmo 112 es largo, se los dejo, porque el Salmo 112 es el que está marcado aquí, que Pablo le dice, ¿vieron cuando dice, ya les digo el versículo? El versículo es el número 9. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Eso está en lo que leímos. Ese versículo es un versículo del Salmo 112. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo pone Pablo ahí? Porque el Salmo 112 habla de aquella persona que teme a Jehová, que guarda sus mandamientos, y empieza a hablar de la prosperidad que tiene en su casa, en su trabajo, en su descendencia, y dice que reparte, que da, que es generoso y que no viene nunca pobreza. Bueno, eso es el Salmo que está referenciado aquí. Pero bueno, se los dejo para luego ver. Vamos al texto inicial otra vez, vamos a repasar para que tengamos en mente el texto que acabamos de leer y lo vamos a ver ahora en otra versión que es la NTV. Van a ver que es muy parecido, pero tiene algunas palabras que nos ayudan a comprenderlo un poquito mejor. Es un poquito largo, pero lo estamos aprendiendo y vamos a aprovechar a recordar este texto tan lindo. Dice, recuerden, Pablo dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Sencillo, ¿no? Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá, dice, con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad, acá está el Salmo 112, ¿no? Y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla del agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues léanlo atentamente, porque acá hay parte de la respuesta que vamos a ver. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. O sea, me gustó también esa parte de la traducción que está bien interesante. Yo le quiero destacar de todo esto que leímos, me voy a centrar en estos 4 puntos, estos tópicos o puntos que yo quiero destacar con ustedes. Vamos a ver más textos todavía, pero el primer punto es el principio de la siembra y de la cosecha, ¿no? Que es muy sencillo y la gente de campo nos podrá dar experiencia del tema de la siembra y de la cosecha. Y hay veces que uno siembra, nos ha pasado, bueno, Germán si me está escuchando se debe acordar, uno siembra la semilla, está esperanzado y uno no sabe qué va a pasar, porque siembra la semilla, pero en aquel momento cuando se sembró hubo inclemencia del tiempo y después la cosecha no fue lo que se esperó. Así que bueno, hay ciertos imponderables que uno no sabe. Por eso hay alguien que es el que manda ahí y que es Dios el que está interviniendo en lo que nosotros vamos a sembrar. Así que el principio de la siembra y de la cosecha es un principio espiritual.
Y los principios espirituales, en el primer punto, son consejos de Dios. Sí, este principio es un principio de Dios. Y los principios de Dios están para si nosotros lo queremos agarrar. ¿Mm? No vamos a perder la salvación si nosotros no cumplimos un principio. La salvación ya Dios nos la regaló porque lo aceptamos a su Hijo, ¿sí? A su Hijo que vino para rescate de nuestra vida. Al aceptarlo al Hijo de Dios, nosotros ya tenemos salvación. Si nos portamos bien, ¿no? Como decía el pastor César, ¿te estás portando bien? ¿Lo decían ustedes? ¿Te estás portando bien? Si te estás portando bien, estás cuidando la salvación y no vas a tener problema con la salvación. El tema del principio es si yo ese principio lo escucho y lo tomo y lo creo, por eso la pregunta es, ¿crees esto? Si yo creo ese principio y lo pongo en práctica, Dios me va a bendecir. Ese es el principio, ese es el consejo. El principio funciona como un consejo. Por eso dice ahí, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. El que siembra generosamente va a recibir generosamente. Es un principio. No está diciendo tal vez que vaya a recibir lo mismo, ese es un engaño. Ustedes habrán escuchado, hablamos el otro día con los varones cuando salió el tema, la teología de la prosperidad. Entonces, yo te voy a decir, sembrá, ¿sí? $1000 para Dios. Si vos sembrás $1000, Dios te va a multiplicar esos $1000. Entonces, si yo siembro esos $1000, estoy esperando que en cualquier momento Dios me devuelva 5000 o 10000 en algún lado, en algún lado me lo tiene que dar, porque Él me dice que sí. No, no significa, no funciona así. Dios te puede devolver lo que Él quiera y lo que Él crea que para vos va a ser útil. ¿Se entiende? Esa es la prosperidad que Dios te va a dar. Si yo lo hago con ese corazón, estoy en problema. Lo que Él me dice, que yo siembre y que voy a cosechar más abundantemente. No me está hablando necesariamente que va a ser dinero. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Gracias, necesitaba escucharlos. Pero sí, lo mismo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, ojo, ojo, dice, Pablo le dice, no se confundan, dice, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No lo podés engañar a Dios. ¿Está bien? Yo puedo hablar mucho, pero Dios sabe lo que yo estoy sembrando. Puedo hablar, pero no. Ojo, Dios no lo vas a engañar. Así que esto es un principio. Quédense tranquilos, no vamos a perder la salvación, pero si yo cumplo el principio, y Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir con cosas que Él tiene que ni yo me doy cuenta, ni yo lo sé, sino que están en su voluntad. La importancia de la actitud es el segundo punto que quiero destacar, es el más largo que voy a desarrollar, no estoy tan mal, la importancia de la actitud en la ofrenda. Y esto es lo que motivó cuando, bueno, Luis contó aquellas cosas. No sé, los que estuvieron aquella vez, algunas cositas que contó Luis, que cuando desarman, porque pasa así, cuando los que cuentan ofrendas, después desarman las bolsitas y encuentran. ¿Qué encuentran? Bueno, no te voy a dejar a Luis que lo hable, lo voy a decir yo. Encuentran, porque a mí me tocó muchas veces también contar la ofrenda. Los boletos de tren o de colectivo, que hoy ya no están más, ¿no? Pero en aquel momento había boletos de tren y de colectivo. Eh, Hoy sí se encuentran a veces boletitas de supermercado, ¿sí? De los chinos, del chino. Vamos a rastrear de quién es, ¿eh? Vamos a rastrear. Pero hay boletas. ¿Por qué? Porque yo hago esto, no sé lo que traje, saco de acá y lo pongo ahí. Entonces, no sé, puedo agarrar ahí cualquier cosa. ¿Alguna listita de supermercado? Puede ser. ¿Por qué? Por eso nos dice que nosotros tenemos que de alguna manera, eso es lo que nos enseñaba el tesorero, ¿no? Preparar la ofrenda, disponerla, separarla. Ayer nos decía, ¿no? De buscar un lindo billete, ¿no? No agarrar el más rotroso, no darlo con bronca, porque lo que leímos recién que dice, que lo hagamos de corazón, con alegría. Y yo agarro un billete, lo agarro todo, este lo tengo que dar y lo tiro ahí en la bolsa. Bueno, esa es la actitud con que yo lo estoy dando, ¿no? Entonces eso es algo para nosotros pensar. Así que todo eso es lo que trabajó en mi cabeza para ir compartiendo este mensaje, porque primero dije, no, yo tengo que tener cuidado de cómo hacerlo. Así que la importancia de la actitud de la ofrenda es los pasajes que quiero compartir ahora para que veamos esto que es importante. Si bien acá les digo, Pablo de vuelta, ustedes van a leer el capítulo 8 y 9 en casa en algún momento, van a ver que Pablo está hablando de una ofrenda especial, no está hablando de la iglesia, es una ofrenda especial para los pobres en Judea. Y eso motivó a todas las iglesias que junten esa ofrenda. Así que está hablando de eso. Pero hay varios principios en la actitud.
Primer punto, la ofrenda es una adoración. Y dice el Salmo, lo van a encontrar en muchos pasajes, pero el Salmo 96, 8 y 9 dice, denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren en sus atrios, adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. ¿Sí? Así que, no sé, yo me hago esta idea, ¿no? No estamos en el templo, en la sinagoga de la antigüedad, estamos en nuestra iglesia, pero yo lo, no sé, yo lo vivo de esa manera, eso es lo que les comparto, ¿no? Yo vivo la ofrenda como algo más de adoración, como si fuese una alabanza, como si fuese un testimonio. Yo lo vivo así y yo creo que a Dios le agrada eso, ¿no? Por lo que vemos en la Escritura, presenten ofrendas de esta manera. Es algo que honra a Dios. Entonces lo tenemos que hacer con ese respeto. Esa es la actitud, ¿no?, de la ofrenda. Sí, parece un poco rutinario el hecho de agarrar el alfolí, pasan los hermanos, oran por la ofrenda. Y bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer ahí? Y bueno, ponemos lo que nos sobra, ¿sí? Ponemos lo que, uy, me olvidé. No, por eso apelo a la actitud. Uno de los puntos es la actitud nosotros de cómo lo hacemos, porque es un acto de adoración también. Dios dice que Él está recibiendo esas ofrendas, ¿no? Para Él también. La ofrenda que no sirve, hay pasajes, hay muchos. Yo tomé uno, la ofrenda que no sirve, por ejemplo, Isaías, Dios le dice a través de Isaías, en el capítulo 1, algunos versículos nada más, dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni los corderos, ni las cabras. Dice, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. ¿Sí? Y termina diciendo, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Ahí, bueno, había un contexto, ¿no? Pero ¿qué estamos diciendo ahí? Que esa ofrenda, ellos estaban haciendo ofrenda, la ofrenda la estaban cumpliendo, pero había un montón de cosas que estaban haciendo mal. Así que Dios, ¿qué le estaba diciendo? Esa ofrenda no me da asco, si yo no la quiero recibir. Así que todo esto es lo que impacta también en mí, porque cuando yo estoy hablando de esto, hablo para mí también. Si no es que se los comparto a ustedes solo, el problema de ustedes, no, el problema es mío también. ¿Podemos decir amén? El problema es mío también. Entonces yo tengo que pensar cómo lo estoy haciendo. Si yo estoy trayendo, yo puedo traer, ganar muy bien, vamos a suponer, y traer una ofrenda abundante, y yo digo estoy cumpliendo, y por el otro lado estoy haciendo de todo, ¿no? Entonces no sirve de nada. Esa ofrenda va a pasar seguramente como Dios a través del profeta Isaías se enojó con todos ellos. Así que esa ofrenda no sirve. También yo puedo engañar con la ofrenda. ¿Mm? En Malaquías, por ejemplo, hay otros casos, pero yo tomé Malaquías. Miren lo que dice Malaquías en el capítulo 1. Dice, ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones, al traer alimentos despreciables. Acuérdense que en ese momento las ofrendas eran de animales, ¿no? Dice, al traer alimentos despreciables declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, dice, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, dice, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Así que piensen esto también para nosotros, ¿no? Nosotros no podemos engañar en esa ofrenda. Eso lo pensamos nosotros que vamos a dar. Tenemos un buen fruto, Dios que nos da. ¿Y qué nosotros traemos?
¿Se entiende? No son animales hoy. Hoy lo hacemos en dinero, ¿no? Tal vez la forma que lo hacemos, o con algún, tal vez, alimento, material, no sé lo que fuese. No sé cuándo cosechen si Luis va a traer acá todos los granos, si lo va a poner acá en un silo bolsa. No sé qué es la costumbre nuestra hoy es dinero, pero eso va a depender de lo que cada uno pueda producir, ¿no? Entonces, vamos a engañar y tal vez a nosotros sí, ¿no? Pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Yo puedo decir, bueno, esta es una buena ofrenda que yo voy a dar, pero eso lo sé yo. Digo, yo sé lo que gané, yo sé lo que trabajé, eso lo sé yo. Y les digo, tenemos cierta libertad, en este caso yo, para comentarles esto. Ayer Luis mencionaba, no solo yo, sino todo lo que servimos en la iglesia, todo lo que servimos no estamos recibiendo actualmente, por lo menos, no sé si en algún momento será, pero hoy no estamos recibiendo ningún dinero. Así que yo tengo cierta libertad para comentarle esto, porque no quisiese que el auditorio, ustedes o los que escuchan por allí, por la transmisión, puedan entender que yo estoy haciendo de esto una apología, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de hacer es motivarlos a ustedes a que den lo que no están dando. Entonces yo no quiero pensar en eso. Lo que quiero pensar es si lo estamos haciendo bien, ¿no? Reflexionar y no mentir, no engañarnos a nosotros mismos, porque en realidad no vamos a ser bendecidos, ¿sí? Así que si se sienten incómodos, algunos de ustedes, es como yo me sentí incómodo cuando lo leí, y hay que ajustar ciertas cosas si uno la está haciendo mal. Así que Mm, por eso hablamos en esa libertad, porque no es algo que yo esté necesitando, no lo estoy sacando para que yo ponérmelo en el bolsillo, ¿se entiende? O sea, no es esa. Entonces lo podemos decir con libertad. Dios dice esto, bueno, a mí me incomodó por lo menos ver si yo estaba engañando con la ofrenda. La comunión en la ofrenda, fíjense qué tema importante. A veces pensamos que es solo la alabanza, ¿no? Y que tenemos que estar súper bien para presentar una canción. Pero Jesús, el Maestro, dijo, por lo tanto, si presentás una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, deja la ofrenda allí, en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Está bien? Jesús lo está diciendo, ¿está bien? El maestro lo está diciendo. Él le está diciendo que si tenés un problema con alguien, dejé la ofrenda ahí, te vayas a arreglar primero y después la traigas y la presentes. O sea, fíjense lo importante que es la ofrenda, ¿sí? Lo que nosotros traemos, lo que disponemos. La cantidad, el esfuerzo y el sacrificio es importante. O sea, nosotros pensamos, bueno, yo cuando pensé, cuando dijo Luis eso, le digo lo que pasó en mí, ¿no? Lo que pasó en mí. Es un tema personal, ¿eh? Y yo, la verdad, traía la ofrenda, digo, bueno, para cumplir, pues eso lo tomaba así. Una cosa es el diezmo, decía yo, una cosa es el diezmo estoy cumpliendo, y la ofrenda, bueno, agarro el billete que tengo y agarro el más chico, porque el resto. Y me dio vergüenza cuando él contó, digo, yo estoy haciendo eso, es lo que me pasó a mí, digo, yo estoy haciendo. Y lo puedo hacer, o sea, puede ser que no lo pueda hacer, vamos a ver que hay un principio también, pero lo puedo hacer. Entonces, bueno, eso lo tiene que meditar cada uno. Por eso lo que decía la Escritura es, ¿qué le decía Pablo ahí a los Corintios? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Uno se propone antes, lo piensa antes, dice, bueno, voy a darte. Bueno, esa es, ¿no? El pensamiento que tengo conmigo mismo, lo propongo, no es que agarro, como les decíamos antes, y saqué el ticket del supermercado, ¿no? Y lo puse, porque saqué lo que tenía ahí que ni lo pensé, no. Cada uno de lo que se propone, lo que lo piense, y bueno, eso lo prepara. Así que yo me sentí realmente en ese momento avergonzado. La cantidad y el esfuerzo y el sacrificio es importante, y también el maestro lo dijo. Dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Eso estaba en el atrio, había una cajita, nosotros pasamos, ¿no? Pero ahí había una cajita que llevaban las ofrendas. Entonces dice Jesús que observó eso. Dice, luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, 2 blancas, dice la traducción, que eran de menor valor. Y Jesús les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es,
dio todo lo que tenía. Así que el sacrificio, la cantidad, el esfuerzo es importante, no es que no sea importante. Los otros de lo que le sobraba lo tiró y ella dejó todo, ¿no? Lo que seguramente tenía ahí para su sustento. Quiere decir que proporcionalmente, si vamos a las proporciones, ella tal vez dio un 90%, vaya a saber. Pero los otros dieron un 0,0, ¿está bien? Entonces por eso les dijo eso. Y tal vez ese 0,0 no eran dos blancas o dos monedas pequeñas, tal vez era mucha plata también, pero no era nada en proporción con lo que ellos estaban dando. Por eso es importante también la cantidad. La periodicidad y el incremento también es importante. Miren lo que dice Pablo a los Corintios, acá sí, en la primera carta. Le dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, esto está hablando de la misma ofrenda para los santos. ¿Cuál es? La de los santos de Judea y de Jerusalén. Esta es la primera carta, quiere decir que había pasado un tiempito, ya les había hablado, pero bueno, necesitaban que recauden el dinero. Entonces le dice, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. En Galacia se ve que o hay otra carta, porque en la carta de los Gálatas no está, así que fue ordenado y bueno, o se perdió, porque hay cartas que no se han encontrado, esto es así. Dice que él a los Gálatas les explicó, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así que, como yo, si estaba poniendo 100 pesos todos los domingos y me aumentan el sueldo, no puedo seguir poniendo 100 pesos. Así a los números, ¿no? Si yo voy prosperando, y bueno, un 150, digamos un 200, tengo que ir arrimando el bochín, como dicen en el campo de las bochas, porque yo estoy prosperando, ¿no? Entonces, bueno, es lo que me dice. Estos son consejos de la Escritura. De vuelta, no es un tema de salvación. De vuelta, ¿no? ¿Se entiende? Por eso la reflexión del título es, ¿crees esto? Si lo crees, lo aplicás. Y si lo aplicás, Dios te va a bendecir. Económicamente, no lo sé. Esa no era la respuesta, pues Dios te va a dar la respuesta. Pero sí vamos a estar aplicando un principio que dice que todo lo que sembramos y lo hacemos con generosidad, Dios nos va a bendecir aún más. ¿Podemos decir amén? El otro puntito es la provisión económica de Dios para este don, porque muchas veces nos pensamos esto, que Dios nos va a bendecir, y si yo doy, este es otro concepto errado, hoy se van tal vez con la idea de decir, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a duplicar mi ofrenda, y Dios me va a bendecir en lo económico, porque yo estoy necesitando más recursos. Pero la provisión que Dios da para esto es algo distinto. Vamos a ver, vamos a repasar los pasajes, 2 Corintios 9, 8, 11 al 11, dice, escuchen, y ahora vamos a analizar el texto. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Dice, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, que es lo que vimos del Salmo. Pero ¿qué está diciendo acá Dios con respecto a la economía de cada uno? Y el desarrollo de este don, porque vieron que después a lo último dice que esto es un don, que es el don de la generosidad, el don del dar. Dice que a vos te va a proveer, no para que tengas una mejor economía y hagas lo que vos quieras. Él te va a proveer para que tengas más plata. ¿Para qué? Para dar. Eso es lo que está diciendo. Por eso, a veces que se juega con esto, y yo te digo, sembra y da tanto que Dios te va a bendecir. Yo me voy con la idea de que en algún momento, ¿sí? ¿Por qué no? Si el plazo fijo está, no sé cuánto están hoy, el 40%, estaban al 100%. ¿Cuánto está, Darío? Uy, está rebajo. Invirtamos acá entonces. Entonces, yo me voy con la idea de que Dios me va a dar. No, pero si me va a dar, dice que es para que yo lo administre. Ahora sí me dice algo. Fíjense qué dice ahí. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Es decir, estamos seguros de que Dios no nos va a dejar faltar nada, que vamos a estar bien. ¿Sí? Eso sí, seguro. Ya sé, ustedes me van a decir, me quiero dar un gustito. Y sí, está lindo darse un gustito. Y Dios te lo va a permitir seguramente darte un gustito. Vas a tener una plata para darte un gustito.
Pero si vos tenés más y Dios te está prosperando, sabe que el desarrollo de ese don es por algo. ¿Sí? Dios te quiere usar tal vez ahí para que vos hagas algo. Ahí no sé si se entiende. No sé si se entiende, pero esto es lo que dice la Escritura. A mí me gustaría tener más para hacer muchas cosas, pero la Escritura me dice eso. La Escritura me dice que si me da más es por algo y Dios te va a probar. Después seguramente tal vez te cierre la canilla si vos ves, él ve que vos no lo manejas bien. Puede que la cierre, pero puede que la abra. Y si la abra, bueno, puede ser para que estés vos pensando en otra cosa diferente. Y dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Es decir, te va a dar más recursos y aumentará los frutos de tu justicia. ¿Para qué? Vamos a analizarlo. ¿Para qué? De vuelta. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué significa eso? Liberalidad es el acto de dar, ¿no? Voluntariamente dar. Así que si te enriquece es con un motivo. El motivo es para que vos des. No significa, de vuelta, no significa que esto sea la iglesia. O sea, que yo le estoy hablando para que ustedes, cuando pasen de vuelta el domingo que viene con el alfolí, no tienen que entrar ahí. No, no es el motivo. Esta es una actitud de vida. Esta es una actitud de vida. Es para todos. Y es todo el tiempo. O sea, no es solamente en la iglesia, es compartir con el que no tiene, es compartir con aquel que tiene una necesidad extrema, es con eso. O sea, esa vez si vos sos bendecido por Dios en la economía, no es para todo. Ahora, lógico, hay un presupuesto familiar, hay que cubrir las necesidades, todo eso está todo bien. El tema es si hay exceso de dinero, porque Dios te está prosperando. ¿Qué haces con el exceso de dinero? Silencio estampa. Decía el Coco Basile, silencio estampa. Último punto, la igualdad de Dios. Hay una igualdad rara, porque esto es matemática. Yo estudié en la facultad las ecuaciones, ¿se acuerdan las ecuaciones? ¿Quién le gustaban las ecuaciones? Estaba la igualdad, a nadie le gustaban las ecuaciones, ¿no? Si esto es igual a esto, está bien, había una igualdad. Era medio raro, pero cuando terminaba el resultado, si a vos antes de entregar el parcial 4 te daba igual a 4, lo habías hecho bien, ¿está bien? Había que descubrir si te daba 4 igual a 4 porque era una ecuación que no te decía que 4 era igual a 4, eso lo encontraban en el final. Pero es una igualdad, eso es una igualdad. Y yo después tuve que reaprender ciertos conceptos que los tenía equivocados según me lo enseñaron en la facultad. Aprendí otras cosas en la facultad y si ustedes van a escuchar la publicidad y no tienen esta inteligencia que Dios nos da a través de la escritura, van a entender lo que dice la publicidad o van a entender lo que te dice una teoría económica y vas a decir, ah, qué bueno que está esto. Cuando lo llevas a la escritura, ah, Dios no me dice esto. Y yo, uy, no es así. Entonces hay algo raro. Bueno, acá la igualdad de Dios es distinta en la economía, no es como nosotros la pensamos. No sé, ustedes van a escuchar, no sé, te vamos a dar un crédito. Me van a dar una deuda, está bien, el crédito de ellos. Entonces, yo voy a sacar un crédito, qué lindo. No, me llevo una deuda, no me llevo un crédito. ¿Se dan cuenta? Entonces eso en el lenguaje nuestro es, voy a sacar un crédito. No te vas a embargar la vida hasta que lo paguen o vas a estar sufriendo. Eso es el concepto de lo que nos enseñan. Tenés que sacar un crédito para crecer. Bueno, ojo, hay que analizarlo, no es tan así. Siempre digo esto, vayan a preguntarle a algún judío que conozcan a ver cómo ellos hacen para hacer plata. Van a ver que los conceptos son los que tiene la escritura del Antiguo Testamento, esos son los conceptos que ellos tienen, y no tomar como a nosotros nos enseñan el crédito. Bueno, es otro tema. Pero lo que digo es, para centrar este concepto de la igualdad de Dios, que es diferente. Miren lo que dice segunda de Corintios, el capítulo 8, estamos en el anterior, el capítulo que les recomendé de lectura en el día de lluvia. Ya estoy cerrando. Capítulo 2, 8 del 13 al 15 dice, pero no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, ahí está el signo igual, pongan igual, dice, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.
No se entiende eso, ¿no? Vamos de vuelta. Ahí hay una supuesta igualdad, porque Pablo la menciona dos veces. Entonces dice, vamos a repasarlo. Como está escrito, bueno, el 15 dice, terminando, dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Pero ¿cuál es la igualdad? Vamos a repasar otra vez el versículo. Dice, para que en este tiempo, dice, la abundancia vuestra, ¿qué abundancia está hablando? Económica, bien. La abundancia económica, dice, de ustedes, le está hablando los corintios, porque en los corintios había plata, ¿eh? Como la tenemos acá, acá tenemos plata. No se lo creen, sí tenemos plata. Si Dios nos bendice, acá tenemos, o tienen alguna necesidad. Si hay alguna necesidad, tienen que hablar con Celeste, ahí está Celeste. Pero si no hay necesitados, quiere decir que Dios nos bendice, así que acá tenemos plata. Los corintios dice que tenían también plata. Entonces dice, la abundancia de ustedes, económica, dice, supla la escasez de ellos. ¿Qué escasez? Económica. Dice, para que también la abundancia de ellos, ¿qué abundancia? Está muerto de plata, espiritual. ¿Sí? ¿Y ellos qué van a hacer cuando reciben eso? Se van a poner contentos, van a orar por aquellos que le están ayudando. Y esas oraciones, ¿a dónde llegan? Así es, al trono de la gloria, dijo Beatriz. ¿Y Dios qué hace? Mira con agrado a aquellos que están dando. ¿Y qué hace Dios con los que están dando? Los bendice. De multiforme gracia, ¿no? De como sea, económica si lo necesitan, pues ya como tienen plata, lo económico seguramente va a ser que no, van a hacer otras cosas, no sé, relaciones de familia, lo que fuera que ustedes estén pensando que están sufriendo, pero Dios los va a bendecir. Así que esta es una igualdad rara. ¿Se entiende que no funciona? O sea, ¿cuál es la inteligencia en la economía? Si yo doy plata, ¿cuál es la igualdad? La plata se me fue. Yo la di, se me fue. Y el otro que no tiene la recibe. Y el otro que me dice que tiene, ¿y a dónde tiene? Si no tiene nada, está muerto de hambre, pobre. Pero tiene otra cosa que tal vez yo no tengo tanto. Y eso me va a dar a mí. Y esa es la igualdad de Dios que es diferente a lo que pensamos. Y en 2 Corintios 9, del 12 al 15, que lo vimos, está un poquito la explicación que ya lo vimos, y yo voy a avanzar porque ya es tarde, pero ya lo vimos esto, vimos la explicación de por qué. Yo siempre me acuerdo del versículo también, otra vez, inteligentemente Pablo les explica a los filipenses, que a los filipenses les dice, me gusta esa frase, les dice, no, no es que busque dádivas en ustedes, sino que busco fruto que abunde, ¿se acuerdan? En vuestra cuenta. Entonces le está diciendo, yo sé que ustedes están bien, aquellos que están bien, gracias por bendecirme y tirarme unos pesos, porque sé que es del fruto de ustedes y que les sobra eso. Y dice en el versículo 4, perdón, capítulo 4, 19 también de Filipenses, dice, mi Dios pues, ¿se acuerdan? Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? Así que Él seguramente eso es lo que te va a dar. Él te va a bendecir, te va a prosperar. Así que acá lo que dice es, ya lo vimos, esta parte del capítulo 9, del 12 al 15, está explicando el motivo de por qué. El motivo de por qué es que si hay una prosperidad económica, esa prosperidad económica es para bendecir, es para abrir los ojos y ver a quién. Y de vuelta, no estoy pensando solamente en la iglesia, estoy pensando que esto sea una forma de vivir de nosotros. Que pensemos en, ¿saben qué? Cuando uno, yo les participé alguna vez, y ustedes lo han vivido, cuando uno le da a alguien que no es creyente, o sea, no se lo espera, no se lo espera que ustedes lo ayuden. ¿No? Van y después le pueden hablar, después le pueden predicar, pero cuando hay una ayuda particular, bueno, por eso está diciendo esto y por eso Pablo tenía todo este conocimiento a los pies de Gamaliel y vaya a saber de quién más, de toda la escritura, de lo que él vivió, de lo que él aprendió y de cómo lo comunicó, en este caso a los gentiles, ahora a nosotros, a la iglesia de Corinto, digo de Temple. Así que esto para cerrar, para pensar, yo puse ahí, el dinero es una mentira, porque el dinero en definitiva es un papel. El manejo del dinero es solo una expresión de lo que nosotros somos. Cómo manejamos el dinero es una expresión de lo que nosotros somos. Así que el dinero en sí no dice nada.
Cuando estudiamos en conceptos financieros en este ministerio, decíamos que el dinero es un común denominador que nos puede a todos dar un ejemplo de cómo manejamos las cosas, y eso trae principios espirituales. Entonces los principios espirituales es lo que realmente vale en nuestra vida. Por eso todas esas cosas que el maestro dijo, que vimos antes, en la actitud de cómo hacerlo, tiene que haber algo importante en eso. Pero el dinero no dice nada, está reflejando la actitud que tenemos en nosotros. Y para cerrar, y antes de despedirnos, me gustó este versículo, 2 de Corintios 8 y 9, que dice: Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Vieron que hay un título, rico, pobre, hay un libro. Bueno, esto tiene mucho. El Señor, dueño de todo, creó todo. Ya sabemos qué le pasó, cómo caminó, cómo terminó por nosotros, ¿no? Jesús hizo eso por nosotros. Y en la economía también podría haber estado en un palacio como David, podría haber estado en un palacio como Salomón, pero él no vino a ese palacio. Él vino a sufrir, vino a entregarse por nosotros. Por eso Pablo les dice: junten unos pesos, muchachos, les dice, para la ofrenda, porque Jesús hizo esto. Se lo está diciendo en el mismo contexto del capítulo 8 y 9, que es donde le habla de la ofrenda. Por eso, en definitiva, la plata no es nada. La plata solamente es un indicativo, refleja cómo somos nosotros realmente por dentro, en qué gastamos la plata, cómo traemos una ofrenda. Entonces, mi objetivo fue bendecirme a mí mismo cuando lo preparé, cuando lo busqué, lo indagué, compartirlo con ustedes para que sea de bendición, ese es el motivo, y que podamos crecer en esto, en este don espiritual que dice inefable, ¿no? La versión de la Reina Valera del 60, pero la versión de la NTV también dice que es un don que no se puede expresar con palabras. Digamos, no hay palabra para explicar este don. ¿Qué es? Plata. Porque es plata, porque es dinero. Pero eso lleva atrás la actitud, ¿no? El hecho yo de agarrar mi billetera y dejar el billete de 100, ¿está bien? Y poner uno más grande, me duele un poquito, ¿sí? Así que como cuando me duele, Dios está trabajando en mi orgullo, en mi egoísmo, en mi todo. Ese es el principio espiritual. Por eso dice de pensar en el otro. Va a ser difícil que le saque un amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tantos versículos, Señor, tanta enseñanza. Y me lo imagino a Pablo ahí en su mente, pensando, recordando, Señor, lo que había escrito en la ley, lo que habría escrito en los profetas, en los salmos, los proverbios. Y él sabía, Señor, que todo venía de tu mano. Así como dijo el rey David también: Señor, todo lo recibimos de tu mano, porque tú eres el que creaste los cielos, creaste la tierra, y todo proviene de ti, Señor, las finanzas también. Y también dijo David lo mismo, Señor. Siempre recuerdo ese pasaje de David que dijo en su oración a ti, dijo: Señor, te pido que conserves perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo para poder dar y poder ser encaminado a ti. Él también oró por eso, para que nosotros también en el día de hoy podamos, Señor, ser bendecidos con entregarte ofrenda en tu presencia, con bendecir a los que están en necesidad, a los pobres, sabiendo que todo proviene de tu mano. Gracias, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias por la abundancia de las cosas que nos das. Sabemos que todo proviene de ti, sabemos que no nos vamos a llevar nada. Solamente es para tenerlo, para administrarlo, para darlo. Gracias. Trabaja en nuestro corazón, Señor. Trabaja en nuestro corazón. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores.